porcelana. Vamos a utilizar un tupper, un bol, lo que queráis. Y vamos a poner una taza entera de maicena. La metemos en el bol. ¿De acuerdo? Ahora, esta misma taza, vamos a poner 3/4 de la taza de cola blanca. Cola de carpintero. Mejor que la escolar, ¿vale? Mejor no utilizaremos la escolar sino la de carpintero, y cuanto más buena sea, mejor. 3/4 de taza. Vamos, ya tenemos los 3/4 de cola blanca que echaremos también en el bol junto con la maicena. Y ahora echaremos una cucharada sopera de aceite de oliva si tenéis, y una cucharada de una crema. Y ahora, con todo esto, vamos moviéndolo hasta crear una masa, hasta que recoja toda la harina. Tiene que quedar como una pasta elástica, ¿vale? Que tenga un poco de elasticidad. Ahora amasaremos con la mano. Mirad, el secreto está en amasarla bien, ¿vale? Fijaros, llevo un buen rato amasándola, ¿eh? La he sacado del tupper y venga, a amasar. Os aconsejo siempre, antes de empezar a tocar, de sacar la masa de la pastita esta, antes de sacarla del tupper o del bol donde la estéis haciendo, poneros un poquito de crema en las manos, que no os pase como me ha pasado a mí, porque no me acordaba de ponerme la crema en las manos y para manipularla al principio se pega muchísimo. Entonces, sabréis que está hecha cuando veis que tiene esa, ahí, esa elasticidad. Pues cuando tenga esa elasticidad y ya no se os pegue en las manos, que esta todavía se me pega un poquito, ya podemos dejar de amasar. Y acordaros, si está muy líquida, le echamos más maicena, más harina. Si está muy sólida, le echamos más cola. ¿De acuerdo? Si queréis pintarla de un color uniforme esta masa, podéis hacerlo tanto con pinturas acrílicas como con colorante alimenticio, ¿vale? Lo coge muy rápido, le ponéis unas gotitas, pero unas gotitas nada más, porque si no se os agrietará luego la pasta cuando se seque. Unas gotitas bastan y la vais amasando y veréis que os coge el color uniforme. Bueno, una vez lo tenemos ya lisito y la masa está así toda recogidita y toda bien, pues ahora ya lo único que nos queda es meterla en la nevera, envolverla bien al vacío, que no coja nada de aire, y la dejaremos porque hasta mañana no la podemos empezar a trabajar. Mirad, este es el papel film que os digo donde lo vamos a envolver. Sí que os aconsejo que al papel film le pongáis un poquito de crema, ¿vale? Para que la masa no se pegue. Que de todas formas, si la masa está bien, no tiene por qué pegarse, pero así evitaremos seguro que se pegue, ¿vale? Ponemos bien con crema y ahora cogemos nuestra masa, ¿de acuerdo? Y la envolvemos, no entre nada de aire. Y ahora la metemos en la nevera 24 horas, hasta mañana. Si no la vais a utilizar en esta misma semana, en la misma semana que lo hacéis, a toda esta mezcla que hemos hecho del tazón de maicena, los 3/4 de cola blanca, la cuchara de aceite y la cuchara de crema, echarle también el zumo de un limón o una cucharada de vinagre para que se os mantenga hasta casi 2 meses, ¿vale? Sin que os salga hongos, ni gusanitos, ni se os estropee la masa.
Si la vais a usar en la misma semana, como es el caso que yo la voy a utilizar el mismo día, pues entonces automáticamente no hace falta que le echéis nada de todo esto, sino lo que os he dicho. Bien, mirad, ya han pasado 24 horas, ¿vale? Ahora la hemos sacado de la nevera, ¿vale? ¿Veis? Si la pasta está bien, no se tiene casi ni que pegar, ¿vale? Bueno, ahora siempre hay que amasarlo. Después de sacarlo de la nevera, hay que amasarlo un poquito, ¿vale? Pero mirad, ahora sí, una vez la tenemos amasada con su elasticidad, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la figura que queramos. Yo en este caso voy a hacer, como os he dicho, un cucharón, tipo cucharón, para apoyar las cucharas, los palos de madera y demás que hacemos servir cuando estamos cocinando, para no apoyarlo en el mármol y que no nos lo ensucie, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer pues una especie de cucharón. Ahora le he dejado secar 48 horas y ahora con una lija, ¿vale? Vamos a lijarla para que quede bien bonita antes de pintarla, ¿vale? Todas las esquinas. Vamos a ello. Con suavidad y una lija finita, ¿vale? Bien, mirad, ahora que ya le hemos lijado bien, la hemos puesto lisita y bonita, hay que sacarle bien todo el polvo. Yo se lo he sacado con un cepillito, pero hay que sacarle bien todo el polvo, de haberla lijado. Y la vamos a pasar a pintarla. Podéis pintarla como queráis. Yo la pinto con pintura acrílica. Y como yo tengo la cocina en blanco y negro, pues la voy a pintar en blanco y negro. Bien, mirad, mientras se seca la cuchara del acrílico, que aunque se seque rápido, pero vamos a dejar a que se seque bien antes de mezclar colores. En un bote, puede ser de cristal, puede ser de plástico, con tapa, sin tapa. Si vais a guardar, hacer para guardar, pues con tapa, si no, pues sin tapa. Vamos a hacer como una especie de barniz, un vidrio un vidrio casero, líquido, para ponerle encima. Porque pensad, esta masilla que hemos hecho no se puede mojar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en un utensilio como este que es de cocina, que hay grasa, así que sí que se tiene que lavar, pues evidentemente hay que cristalizarla para que se pueda lavar y no se estropee la masilla, ¿vale? La forma de hacerlo: alcohol de 96 grados con silicona líquida. Proporción, en este caso que lleva curvas y demás, mitad y mitad, ¿vale? Yo me voy a coger una medida de una cucharita de estas para hacer la mezcla bien, la proporción. Y voy a ponerle una cucharadita de silicona y una de alcohol, ¿vale? Se mueve bien para que se mezclen ambos componentes. Veis que queda algo cristalino y esto es lo que va a hacer como una especie de barniz, de capa aislante. Hay que moverlo bien, que no queden burbujitas, ¿vale? Bueno, bien, mirad, no sé si se aprecia bien el dibujo que le he hecho, Tengo mi cocina en blanco y negro, pues un dibujito en blanco y negro. Y ahora vamos a pasarle nuestro preparado que hemos hecho de vidrio líquido. Y bien, mirad, finalmente, qué belleza. No sé si se aprecia, veis que está muy brillantito, porque le hemos puesto el cristal líquido para poder lavarla.